Hecho, ahora sí, ya estamos en comunicación con Martín Tanaka. Espero que sin ninguna dificultad para que quienes nos siguen puedan, por supuesto, recoger sus reflexiones y su mirada sobre lo que estamos por estos días viendo en nuestro país. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto verte, gusto Buenos días. saludarte. Ahora Buenos sí, días, un perfecto. gusto. El gusto es Perdón nuestro, por favor. por el problemita. No, no te preocupes, suele pasar. Martín, quería yo, si bien es cierto, tú en los últimos días has venido como dando luces sobre las salidas constitucionales, en apego a lo que efectivamente hay que valorar si es que estamos en el interés de buscar una salida, porque da la impresión que a veces no tanto y el entrampamiento es parte de lo que nutre a nuestra precaria política, pero quería yo ver si es posible, hasta donde se pueda, caracterizarlo por separado, la discusión constitucional legal de la caracterización política del papel y la ubicación que tienen hoy mismo los actores. El IEP acaba de sacar una encuesta, por ejemplo, que puede ser útil para esto, pero ¿cómo está el gobierno y el ejecutivo en este momento desde tu lectura en términos de fuerzas para que en el escenario que se habilite como camino para la salida pueda imponer, digamos, algunas condiciones, y lo mismo en términos del Congreso, que es el otro actor, que tampoco está del todo bien parado, pero tiene ciertas facultades que le permiten pues tener a veces la sartén por el mango, como la vacancia si es que esta la siguen impulsando. ¿Cómo ves a los actores en sus fuerzas ahora para iniciar este proceso? Bueno, por lo visto hay una suerte, o sea, digamos, se mantiene esta suerte de equilibrio complicado en el que estamos, ¿no? En donde el sector opositor es mayoritario, pero el gobierno mantiene una base de apoyo significativo, ¿no? Es decir, el gobierno está con un nivel de aprobación cercano al 25% desde hace algún tiempo, ¿no? Se parece relativamente sólido en medio de tantas acusaciones y de tantos escándalos, ¿no? La mayoría de la población al mismo tiempo piensa que el presidente Castillo puede estar involucrado en actos de corrupción, pero tampoco confía en la oposición del Congreso, ¿no? Y entonces ese es el entrampamiento en el que estamos, ¿no? Para empezar el juego, ¿no? Como que lo último no ha cambiado demasiado el panorama que hemos visto en las últimas semanas. Sí, ahora, pero hay dos elementos que se han incorporado, digamos, como ingredientes fuertes para ver qué sale de esta sazón, ¿no? Una que viene y que podría haber fortalecido la posición del Congreso, que es la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación para lanzarle la pelota al Congreso y tengan, digamos, un insumo, para ponerlo en términos amables, para que ellos puedan ver qué hacen con ese. Pero el otro que ha sido la respuesta a eso es lo que acaba de hacer el Ejecutivo frente a la OEA. Es decir, oye, nosotros vemos que hay sintonía entre la Fiscalía y el Congreso, no de cara a la justicia, sino de cara a la política. Así que te pedimos que tú vengas a mirar qué está pasando, porque nosotros creemos o advertimos que hay un golpe. ¿Cuál de esos dos ingredientes, digamos, en medio de esta precariedad que tú has descrito previamente, puede ser más importante para parar a uno mejor que al otro? ¿O crees que los dos bien administrados pueden advertir una salida? Digamos, yo creo que la lógica esta de confrontación en la que estamos, digamos, los carriles se extienden y transitan por otros lugares, pero como que el equilibrio tiende, me parece a mí que tiende a mantenerse, ¿no? Eh, Porque la acusación, digamos, la denuncia presentada por la fiscal tiene un camino legal muy enredado, ¿no? Y precisamente por eso es que creo que el gobierno fue hábil, ¿no? Esta vez sí lo fue en recurrir al escenario de la OEA. A mí me parece que en la OEA, o sea, si es que uno mira lo que pasa en Perú con una lógica de Estado, eh, yo creo que todos los estados son muy conscientes de que todos los presidentes tienen cuestionamientos, todos los presidentes son acusados de incompetentes y de corruptos, y creo que todos los estados intuyen también que si es que uno abre una puerta demasiado sencilla, digámoslo así, para que la oposición destituya a un presidente, creo que todos perciben que nos caemos todos, digamos. No queda gobierno en pie en todas las Américas, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que ha hecho que expresen solidaridad con el gobierno peruano, con el presidente y las autoridades democráticamente electas. Ahora,
Eso no significa, por supuesto, cerrar los ojos ante las denuncias tan graves que hay, y por eso es que viene la misión, ¿no? Ujú. Entonces creo que efectivamente no se va a dar, difícilmente se va a dar un escenario en el cual la OEA termina avalando una interrupción del mandato constitucional del presidente Castillo, pero esperemos que la OEA también tome nota de todas las denuncias y las complicaciones que hay y efectivamente el espacio de diálogo funcione, ¿no? Que la Ujú. presión internacional obligue a los actores a encontrar un camino más razonable, ¿no? Todo dependerá, por supuesto, de quién encabece la misión, cuán dispuesto esté a comprarse el pleito, ¿no? Sí, Pero se abre por lo menos una posibilidad de encontrar algún punto de acuerdo. por eso yo lo que sostengo, y me parece que desde esa perspectiva habría que verlo, que es una muy buena oportunidad, pero si es que en realidad queremos resolver el problema. Porque si no queremos resolver el problema, es un problema adicional, porque que te estén mirando algunos que no están en el intercambio y en la administración casera del problema, es siempre un problema. Es como poner un reflector ahí donde siempre has estado con la luz bajita haciendo lo que más o menos querías. Porque claro, aquí Martín es si yo logro traducir un poco lo que tendría que ayudarnos a hacer la OEA. Es decir, se puede, en el marco de lo que está establecido en nuestro Estado de Derecho, en nuestra Constitución, estas leyes, someter a un presidente a la justicia para alcanzar, digamos, determinar si ha cometido actos de corrupción, sin poner en riesgo, ¿no?, la institucionalidad que tenemos. Es decir, la vacancia, por ejemplo, es necesaria, proporcionalmente inevitable, para poder alcanzar justicia. Me imagino que esa es un poco la pregunta que hay que hacerse, porque si uno diferencia y dice, oye, no, mira, sin vacarlo se puede investigar y el momento que se le tenga que acusar, pues habilitamos la discusión en el Congreso para levantarle el fuero, porque ya está en acusación. Pero no estamos en ese momento. Tal vez eso sea lo que la OEA vaya a observar y diga, a ver, cuéntenme ustedes, ¿por qué es importante hoy día sacar al presidente si el Ministerio Público está investigando? Mucho más tomando en cuenta que Perú tiene un mal récord de presidentes separados del cargo con acusaciones no muy sólidas, ¿no? Están pues los casos del presidente Kuczynski, que se vio forzado a renunciar, y del presidente Vizcarra vacado, y ninguno de los dos tiene acusaciones fiscales firmes en este momento, ¿no? Y han pasado pues ya algún tiempo. Entonces, yo creo que con eso, esos antecedentes pesan mucho, ¿no? O sea, ¿cuál es el apuro de separar al presidente hoy del cargo cuando las investigaciones las investigaciones demoran, ¿no es cierto? Y los casos, hacer casos muy, muy sólidos, requieren tiempo, ¿no? Entonces, como lo que hay que garantizar es la autonomía de la fiscalía para que continúe con investigaciones, pero no dar el paso tan extremo de separar a un presidente del cargo. Nuevamente, uno mira el panorama de las Américas y es muy común encontrar a los presidentes acusados de actos de corrupción, acusados de incompetentes, etcétera, pero el paso de separarlos del cargo es percibido como muy extremo, ¿no? Ahora, sobre todo, Martín, en el caso peruano, que hay una particularidad frente a los otros ejemplos que tú has puesto, y es que aquí se ha abierto la posibilidad inclusive de investigar al presidente. O sea, eso quiere decir, en otro lado les imputan, y por supuesto con la sola imputación ya los quieren sacar, ¿no es cierto? Ahora lo que ha hecho el Perú es, ya mira, para que tú no digas que no se va a investigar, ya se va a investigar, se puede investigar, pero si das ese paso es para que esperes en qué termina la investigación, no para que al comienzo de la investigación lo quieras sacar igual. Ese es el problema, y tú has puesto los casos de Vizcarra, por ejemplo. Es tan así, a Vizcarra lo sacaron por corrupto, no hay acusación popular, no hay acusación todavía fiscal, pero ya lo han inhabilitado dos veces, expresando más bien que lo que querían era anular un rival político, ¿no? Porque no lo dejan Exactamente. ejercer inclusive como congresista que fue el más votado. Entonces, esas cosas, efectivamente, como tú dices, administrarlas caseramente es una cosa, pero verlas desde la observancia internacional ya incorpora pues otra perspectiva, ¿no? Exacto. Y creo que también existe esa percepción respecto del caso del expresidente Kuczynski, ¿no? Que si bien no fue separado del cargo, fue forzado, digamos, a renunciar y nuevamente está enfrentando un arresto domiciliario y una serie de restricciones,
cuando todavía no se avisora en absoluto una acusación fiscal contundente, ¿no? Y su Ujú. caso se sigue postergando, ¿no? Entonces creo que esos antecedentes cuentan, ¿no? Como que no deberíamos perpetuar esa lógica en el Perú, porque hoy, bueno, ayer fue con Kuczynski, con Vizcarra, hoy puede ser con Castillo, y esto, si es que no se le detiene, seguirá con los próximos presidentes, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces tenemos que encontrar una solución de largo plazo, ¿no? Por eso yo creo que el principal reparo de un sector de la oposición frente a la presidencia de la OEA no es, digamos, por una lógica de respeto a la soberanía o quieren interrumpir las investigaciones, sino nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Porque si uno siguiera, inclusive la lógica de la sucesión constitucional, claro, quien tendría que ocupar el cargo puede la vacancia la vicepresidenta, pero también la quieren sacar. Entonces, claro, la OEA va a decir que, ¿y la vas a sacar también a ella? Sí, porque ella también es de organización criminal. ¿Y qué hay frente a eso? Nada concreto que se haya investigado. Pero no solo eso, sino que, claro, la impresión que yo tengo, y aquí te vuelvo para la televisión, es que más bien internamente yo creo que cada uno quiere tener la cabeza, digamos, en bandeja de plata, ¿no? Que saquen al presidente, lo vaquen, entonces el Congreso hace que efectivamente hizo justicia y sacó a una persona que no debía estar en el cargo, se ponen ellos a gobernar. La fiscal de la Nación, inmediatamente después de que esto suceda, lo que va a hacer es pedir una presión preventiva. Y van a terminar metiendo a Castillo en la cara. Entonces la fiscalía va a mostrar la cabeza. Nosotros fuimos los primeros que metimos a un presidente en función. Sí, cada uno, y los medios, por supuesto, van a salir a decir que ellos fueron los medios independientes en contra de los otros que más bien avalaban la corrupción. Entonces me da la impresión de que el juego es más entre nosotros y que la OEA distorsiona ese juego cuando es una oportunidad, a mí me parece magnífica. Sí, creo, porque no hay que olvidarse, creo que esto es algo muy, muy importante, de que finalmente estos conflictos son de naturaleza política, ¿no? O sea, estamos hablando en un terreno que se ha judicializado, ¿no? Que se ha metido al ámbito judicial penal, pero finalmente es un conflicto político. Hay una lógica entre gobierno y oposición, ¿no es cierto? Y yo creo que todos los estados miembros de la OEA lo perciben claramente así, porque sus propios presidentes están siendo acosados por la oposición en sus propios países, ¿no? Uh -huh. Y recibiendo acusaciones y cuestionamientos, ¿no? Entonces, creo que efectivamente abrir la puerta a que estos conflictos políticos terminen resolviéndose por vías judiciales o penales, ¿no? O invocando causas penales, es condenar a nuestros países a la inestabilidad permanente, ¿no? Y creo que Perú es percibido así. Desde 2016, la confrontación política ha hecho que Perú esté caracterizado por su inestabilidad, ¿no? Cuando más bien parecía un país relativamente estable hasta antes de 2016, ¿no? Eh, y claro, hay que atender los problemas de corrupción, pero nuevamente creo que si es que uno mira Perú en el contexto de la región, lo que se ve es que el presidente Castillo es un presidente débil, lo que se ve es que la prensa y la fiscalía están haciendo una actuación con bastante autonomía y con mucha libertad y con mucho efecto, digamos, ¿no? Digamos, Sí, el caso peruano no es pues en absoluto el caso de Nicaragua, digámoslo así, donde uno no tiene un es. presidente autoritario que acusado de corrupción y que desde el poder limita todas las investigaciones en su contra y hay un peligro de impunidad muy, muy grande, ¿no es cierto? O una situación de impunidad y de autoritarismo muy grande, ¿no? Acá la sensación es más bien al revés, es un presidente acosado, débil, ¿no? Que no tiene el control de las cosas. Y entonces hay que saber, pues, digamos, hilar fino, ¿no? Como dices tú, las Sí. investigaciones tienen que continuar, la observación internacional tiene que permitir establecer, garantizar esa autonomía y establecer, pues, un diálogo político que permita que el Estado y el gobierno no se paralicen en medio de estas investigaciones, ¿no? Porque hay Sí. muchísimos problemas urgentes que atender. Así es, que es, digamos, el otro asunto que ya ni siquiera es parte del debate, los problemas que cotidianamente la gente está sobrellevando en una,
crisis, digamos, que tiene distintas manifestaciones, ¿no? Y ahora voy a pasar a eso porque la encuesta lo dice clarísimo en términos de los niveles de vínculo que tiene la gente con la discusión política de este tipo. Es decir, está ya viviendo al margen en la práctica mayoritariamente. Pero hay una cosa que has dicho, Martín, que quisiera no dejar pasar, y esto que lo que hace el presidente, y que efectivamente en algunos casos son expresiones de hostigamiento, hostilidad frente a sus enemigos políticos, a la fiscalía, a los propios medios de comunicación, no son señales pues de poder, sino de debilidad, porque en la práctica ninguno de ellos, salvo las invocaciones y los adjetivos, felizmente ha tenido un efecto práctico que pueda terminar dando a entender de que ya está tomando las instituciones, ¿no? Inclusive todos los temas vinculados a la obstaculización de la justicia, que yo sí creo ha tratado de hacer el presidente, no solo todas han sido descubiertas, todas han sido revertidas y han engordado la carpeta de obstaculización. O sea, él está peor en ese sentido, ¿no? No ha ganado, digamos, ¿no? Y los medios no es que se han asustado con que le ha dicho a los reservistas que los señalen y los miren, han seguido sacando. Este fin de semana han sacado muchas más cosas. Entonces me parece que por ahí no va. Pero tal vez, y la otra pregunta que quería hacerte, Martín, es, la presidencia de la OEA pueda servir para algo que los actores no quieren, un proceso hacia el que se vayan todos más ordenados y con reformas, que también podría ser. Es decir, la sociedad civil que va a ser escuchada por la OEA podría también invocar, miren, ¿saben qué, señores? Ese es un pleito entre estos, pero hay un sector importante de la sociedad que dice que los dos son el problema. Y de pronto vayamos construyendo una vía de que hay un acuerdo político para que vayamos sentando base para que no se repita. Y eso tampoco lo quieren hacer, pues. Es una posibilidad. Ahora, yo creo que uno mira la experiencia en la región en los últimos años de, digamos así, de misiones de la OEA y encuentra un récord muy mixto, ¿no? Y muy, muy variado. Es decir, hubo misiones en donde la OEA tuvo un protagonismo importante y sirvió para destrabar algunos problemas, pero en otros fue una intervención como anodina, intrascendente, ¿no? Entonces depende mucho de quién venga, de quiénes vengan y cuán dispuestos estén a comprarse el pleito, como decía hace un rato, ¿no? Creo que todos recordamos la misión de Eduardo Stein, ¿no es cierto?, en el 2000, en donde la situación era complicadísima y creo que no se esperaba demasiado de la misión de la OEA y Stein tuvo un protagonismo y un compromiso muy, muy destacable y sirvió mucho para resolver muchos de los problemas que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que tengamos a alguien efectivamente decidido a enfrentar el problema, ¿no? Y no solamente escuchar a todos y hacer un reporte y que el asunto no quede en nada, ¿no? Sí, pues. Ahora, como ha pasado en algunas, como tú dices, experiencias recientes también en Centroamérica, las cosas funcionaron bien después de la presidencia de la OEA y después se desdibujaron otra vez, porque claro, toman el control del poder gente que más bien rechaza inclusive el acompañamiento de la OEA y de otros, ¿no? Ahora, quería yo pasar, Martín, a preguntarte sobre ese país que nadie está viendo, por lo menos desde el poder, ¿no? La gente que tiene un sinnúmero de problemas que no están siendo atendidas y tanto el presidente como esa oposición que cada uno está haciendo su juego, tienen que buscar un tipo de legitimidad para dar su siguiente paso. Esta movilización que se está llamando desde la oposición, que se llama Reacciona Perú, es también en el ánimo de, por supuesto, mostrar cuando llegue la OEA que tienen una calle caliente y que hay gente que está en su posición, que no están solos, ¿no? Pero no sé si has tenido la posibilidad de ver los spots, argumentan pues que es un gobierno de terroristas, que es un gobierno incapaz, que es un gobierno corrupto, y puede que varias de esas cosas algún asidero tengan, pero no sé si eso sea suficiente para convocar, ahí te pregunto, grupos importantes, sobre todo si los actores, la verdad, no matizan casi nada con los que la gente más bien detesta, ¿no? Y por otro lado, el gobierno, en su interés de acercarse al pueblo, en esta lógica más bien casi preventaria, de decir, vénganse los licenciados y le vamos a dar su ley, y entonces ya muestra a su pueblo. ¿Eso sirve para algo en términos de legitimidad, pero real, digo, esa que se puede movilizar si te va bien o mal dependiendo de las cosas? Digamos, claro, más parece ser, como dicen, la prédica a los ya conversos, ¿no es cierto? Del lado de la derecha eso suena como muy claro, ¿no? Están con un discurso muy, muy radicalizado, por así decirlo, ¿no? Que suena muy bien para los que ya están radicalizados y convencidos de que
hay una amenaza comunista y que hay que actuar ya antes de que sea demasiado tarde, que será capaz de movilizar a ese grupo, ¿no es cierto? A ese grupo que ya está muy, muy enfervorizado, ¿no es cierto? Y muy convencido de esto, pero difícilmente podrá ir más allá de Lima y de algunos sectores de Lima y de algunos núcleos en el país, ¿no? Eh, Creo que lamentablemente estamos pues en una situación en donde muchas veces la acción de la oposición termina ayudando a la estrategia de victimización del gobierno y al hecho de que el gobierno no se vea tan presionado para corregir errores y problemas clamorosos que caracterizan su gestión, ¿no? Y del lado del gobierno, digamos, ¿qué capacidad tiene? Porque tú has hecho notar algo que yo mencionaba también temprano, en base a la encuesta que ha hecho el IEP. Como decía Patricia Zárate aquí el otro día, me dice, mira, la popularidad del presidente no hay que medir en cuánto sube, si está creciendo o no, sino cuánto es la que logra mantener en medio de toda esta turbulencia. Y es un 25%. Claro, uno podría decir poco, pero es el doble del que tiene el Congreso ahora y así un triple hace poquito nomás del mismo Congreso, solamente para compararlo con el otro actor con el que se enfrenta todos los días. La pregunta ahí es, el presidente, de cara a esa construcción, comillas, de esa legitimidad que necesita para decir también, oye, no estoy solo, ¿le basta con el 25% que no se mueve ni para arriba ni para abajo? ¿O lo que está haciendo puede surtir cierto efecto que pueda mejorar su perspectiva, digamos? Bueno, creo que está siendo, como estamos conversando, eficaz en mantener ese 25%, está siendo eficaz en mantener esos votos en el Parlamento que impiden que la oposición llegue a los 2/3, ¿no es cierto?, para tomar decisiones que podrían implicar la vacancia, ¿no? Pero también es cierto que el presidente, digamos, como que hace rato dejó de gobernar, ¿no es cierto? O sea, hace rato que no se ven en prácticamente ningún frente iniciativas ambiciosas de enfrentar problemas, para lo cual pues tendría que cambiar la lógica de gobernar, ¿no? Esta lógica de caracterizada por repartición de puestos y de responsabilidades a los más allegados, independientemente de los cuestionamientos que haya, independientemente de las capacidades que tengan, ¿no? Yo creo que es una estrategia, digamos, estrictamente defensiva la que estamos viendo en el último tiempo, pero si el presidente quiere tener un poco más de aire, tiene que gobernar, digámoslo así, tiene que tomar decisiones de política y enfrentar los problemas, y no solamente basar su lógica en enfrentarse y capitalizar los errores de la oposición más radical, ¿no? Creo Ajá. que, creo que al gobierno en el corto plazo, en las últimas semanas, le ha convenido que dejemos de hablar de la inseguridad, de los problemas en el agro y la educación, para hablar de la ofensiva de la oposición y de los pretextos que están haciendo para sacarlo, ¿no? Es en ese terreno en el que el presidente se siente cómodo, ¿no? Denunciando a los grupos de poder, denunciando a la oposición, es decir, el presidente candidato, digámoslo así, ¿no? Que no tiene Ajá, ajá. responsabilidades. Ese es un escenario que a él le queda muy cómodo, pero hay que obligarlo a volver a, oiga, usted es el presidente y tiene que resolver los problemas, ¿no? Sí. Ahora, pero sobre eso, como tú bien dices, Martín, si no es por convicción, podría ser hasta por conveniencia, porque él podría generarse una mayor legitimidad resolviendo los problemas de la gente, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, vamos a abocarnos al tema del agro y vamos a dar todo lo que sea necesario como esfuerzo del Ejecutivo para resolver esos problemas. La gente en el agro no está en el sentido de si lo bajan o no lo bajan, oposición, derecha, izquierda. La gente lo que necesita es que le resuelvan el problema. Y si es que el gobierno se lo resuelve, va a tener ahí, digamos, creo yo, un sector que va, no voy a decir jugársela por el gobierno, pero por lo menos va a tener una actitud menos, un poquito más activa de cara a entender de que lo que quieren es inclusive cortarle la solución que está dando el presidente al problema porque hay otros grupos que no quieren que se vea ese sector. Pero no está haciendo eso tampoco. Mira lo que ha pasado con su ministro de Salud, que es, digamos, una cosa escandalosísima, no solo por lo grave en términos de lavado de activos, que yo creo que sí es, sino porque es jugar con un tema fundamental después de una pandemia. O sea, ¿por qué no poner ahí a alguien que ya a estas alturas esté dando cuenta
de miren, este es el aprendizaje, hicimos más esto, lo otro, pero ahora vamos a ver a quién pone también. Ese caso del Ministerio de Salud no es menor, ¿ah? Porque la reacción del presidente en un tema de corrupción, digamos, ha sido inmediata, lo ha sacado, que no era pues usual, ha tenido a sus amigos como ministros cuando varias veces le dijeron que eran corruptos. Tal vez sea, además, para buscar otra configuración, y te pregunto, otra correlación política, porque esa persona era recomendada de Perú Libre. De pronto es matar dos pájaros de un tiro. Digo que lucho contra la corrupción y lo saco, y de pasada busco otro aliado que no sea ese, porque va a quedar muy como quemado. Sí, bueno, y también es cierto que el contexto es otro, ¿no? O sea, este es el contexto de la denuncia constitucional, en fin, de la misión de la OEA. Entonces creo que también él está obligado a tomar un gesto, ¿no? Entonces, como que confluyeron varias cosas. Pero yendo también en la línea de lo que dices, el sector agrario, el sector rural, una propuesta de desarrollo para el sur andino, digamos, su propia, digamos, es claro que según las encuestas, su propia base de sostenimiento más fuerte está en las regiones del sur. Pero en el sur también la desaprobación al gobierno supera la aprobación. No es que tenga una popularidad enorme, no, la desaprobación es mayor. A pesar de que mantenga un núcleo allí importante, pero tampoco se ven iniciativas de desarrollo, propuestas Claro. ambiciosas en ningún sentido, ¿no? Es decir, este es un presidente que, como dices, ni siquiera toma las oportunidades que se le presentan para su propio beneficio, ¿no? O sea, la parálisis es tremenda, ¿no? Sí, ahora, pero esa oposición al presidente en las regiones no necesariamente es una oposición vacadora, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, sí la es en un sector en Lima. Es decir, la traducción es, estoy en contra de Castillo y quiero que se vaya de una vez. En las regiones es un incapaz, no me sirve para nada, pero me da igual si se queda o se va. O sea, es otra la relación con lo que entienden es la salida a ese problema que ya tienen con el Exacto, es un presidente. incompetente y que nos ha dejado relegados igual que todos los otros presidentes, Así digamos, es, ¿no? así Exacto, es. sí. Y entonces vamos a escuchar a ver qué nos dice Antauro, ¿no? Es un poco eso también, ¿no? Ese sector que va y dice, ya este nos traicionó, a ver este qué nos dice y qué nos ofrece para el momento que se viene. Ahora, ¿cuánto eso puede finalmente ser un elemento sustantivo para el desenlace, Martín? El hecho de que se aviven personajes y discursos que puedan ser mucho más extremistas todavía que Castillo, aunque Castillo ha demostrado que por supuesto por ahí no ha ido, y felizmente para el país, pero Antauro o algún otro que pueda venir de otro sector, ¿tú crees que sí es el momento el momento está anunciando la llegada de algo así? Lamentablemente creo que posibilidades hay, ¿no? O sea, el riesgo existe, ¿no? Yo creo que, digamos, un escenario en el cual tienes a Rafael López Aliaga en la alcaldía de Lima manteniendo un discurso muy confrontacional, ¿no? Desde la tribuna que le da el ejercicio de ese cargo y tienes al otro extremo a un personaje como Antauro Humala haciendo una campaña intensa y sectores bueno y sectores alrededor movilizándose y generando mucho ruido, efectivamente eso es algo que corremos el riesgo de ver crecer en el próximo tiempo. También es cierto que dependiendo de cómo se muevan las fichas, López Aliaga también se puede desinflar rápidamente si es que su gestión es decepcionante y resulta pues que los hechos no acompañan su discurso. Y creo yo que también lo mismo le puede pasar a Antauro, ¿no? En el sentido de que las tensiones al interior de su propio movimiento, el núcleo que lo acompaña empieza a revelar los problemas que hay en su liderazgo, también pueden hacer que se vaya desgastando en vez de ir creciendo, ¿no? Pero por supuesto depende de lo que ellos y de lo que todos los demás hagan, ¿no? Pero yo sí veo que el riesgo lamentablemente existe, ¿no? El riesgo de un deterioro mayor está ahí y precisamente hay que aprovechar las oportunidades que se abren con la llegada de la misión de la OEA para tratar de trazar un rumbo más razonable, ¿no?
Claro, pero sobre todo en Lima, a propósito de López Aliaga, hay como un alineamiento de determinados actores políticos ya frente o detrás de él, ¿no? Es como una versión un poco más actualizada de ese fujimorismo que no pudo representar bien Keiko Fujimori en el último tiempo. No digo que sea el fujimorismo original, pero es como ese sector que lo ve a él con mayores posibilidades. Y yo sí creo que López Aliaga va a iniciar su gestión haciendo actos de espectacularidad, juegos artificiales, o sea, va a intentar hacer algo básicamente para que se vea, porque no va a poder llenar de contenido todo lo que ha ofrecido. Es una lógica más de Bukele, digamos, en El Salvador, para después saltar a la presidencia de la República. Pero ahí va el otro asunto, que no es menor, y es que ese alineamiento cesando en el Congreso mientras estamos distraídos en vacancia, no vacancia y todo. Mira este tuit que sacó el señor Muñante, y no es menor la participación de este señor, ¿ah? Mira, ayer ha dicho el Ministerio de Cultura, Inclusión Social, Ambiente y otros que fácilmente podrían eliminarse o su efecto unificarse, así poco a poco iríamos reduciendo y desideologizando el Estado. Este es el señor que hace unas semanas dijo, ha propuesto un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución para que le pongan pastores a todos los ciudadanos, funcionarios públicos, para que puedan encaminar bien su trabajo. Es decir, hay una lógica también de mientras estamos en la pugna Ejecutivo-Congreso por el tema vacancia, investigación de Castillo, las agendas se están metiendo y están consiguiendo y surtiendo efecto en normas que están desandando varias cosas que habíamos entendido como razonables en un Estado, pues, laico, para poner solamente un ámbito de la reflexión, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Y eh, es interesante y es preocupante, digámoslo así, como en este mundo de la derecha, en donde el fujimorismo durante algunos años tenía esta suerte de representación, ha sido desplazada por estos sectores mucho más radicales e ideologizados, ¿no? Eh, Lamentablemente esto es parte de una ola mundial, ¿no es cierto? Se está viendo en varios países de la región, se está viendo en otras partes del mundo, eh, y esa es pues la gran confrontación que podría venirse, ¿no? Creo que eso lo estamos viendo en estos momentos mismos en Brasil, digámoslo así, ¿no es cierto? Con esta confrontación entre Bolsonaro y Lula, y ese es un escenario en el que, digamos, que debemos tener como referencia, ¿no? Por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro hemos tenido autoridades políticas de ambiente, de salud, que están totalmente contrarias, ¿no es cierto?, a las políticas ambientales y a las políticas de salud que promueven organismos internacionales y el conocimiento científico, ¿no? Uh -huh. Digamos, esto ya está pasando en América Latina, lamentablemente, ¿no? ¿No? O en el ámbito de cómo entender, por lo menos simbólicamente, la lucha contra la corrupción, convocando al juez Moro como ministro de Justicia, para la sensación que por ahí está, digamos, el apego a la persecución de la corrupción solo porque, digamos, ha tenido una línea firme contra tu opositor político, ¿no? Es decir, Ahora, hay pues un y juego una cosita más que, digamos, este desplazamiento en el liderazgo ha llevado pues esta lógica tan peculiar, ¿no es cierto?, en donde como que uno de los grandes objetivos de la movilización de la derecha es esta llamada, entre comillas, descaviarización del Estado, ¿no? Esta percepción de que sectores, entre comillas, políticamente correctos, con agendas globales, lo controlan todo, ¿no? Y ahora y explícitamente se menciona, la misión es desparasitar el Estado, y como que se reivindica haberlo logrado en algunas áreas como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, y hay un programa, digamos, explícito. Ahora hay que ir por la Defensoría del Pueblo, ya tenemos también el Congreso, y hay que ir ministerio por ministerio y ámbito por ámbito haciendo esta lucha ideológica, ¿no? Sí, ahora, pero ahí, digamos, dependía de donde se lea, ¿no? Porque efectivamente ellos lo que hacen es jactarse de haber destrozado a ese sector y lo ponen además como uno de los triunfos de los últimos tiempos. Pero yo no descartaría, en un escenario tan polarizado como el que se puede venir, digamos, utilizando los mismos términos de estos sectores que persiguen a este grupo, ¿no? A este sector, un buen caviar podría dar una buena pelea también. O sea, es decir, en el sentido de
no el que se asuste, sino el que reivindique valores, principios, cosas que digamos, yo creo que buena parte de la sociedad, porque Martín, o sea, digamos, López Aliaga ha ganado con 20%, 21% en Lima, y no tiene nada fuera de Lima. O sea, digamos, tampoco son muchos, si no gritan más, o sea, digamos, tienen capacidad de eco mayor, pero tampoco son muchos, si no, no harían o le meterían tanta plata para una movilización. La movilización sería tan espontánea. O sea, si ellos fueran capaces de movilizar, les pasaría a ellos, tenían un respaldo tipo el de el Noa Merino, sin hacer mucha propaganda, como fue el Noa Merino. Pero mira todo lo que le tienen que meter porque saben que no tienen esa posibilidad. Y del otro sector, que también se ha aliado con este, como el de Cerrón, que dice que él, si tiene que elegir entre el Fujimorismo, los caviar y elige al Fujimorismo de todas maneras, mira lo que ha sacado en las últimas elecciones. Tampoco es que es el sector mayoritario de la izquierda más radical. O sea, hay un medio ahí que podría, si tiene un buen referente, reivindicándose en algunas cosas que estos extremos odian, justamente afirmarse en eso. Nos odian por eso, porque nosotros no vamos a ser como ellos. Y eso, digo, podría ser también, ¿ah? O sea, no es una difícil, porque los otros tienen medios y todo, pero puede dar pelea. De acuerdo, ¿no? Hay un sector enorme, no representado, ¿no? Ahora, yo creo que digamos, una pista importante a considerar aquí es que esa propuesta de centro, por así decirlo, creo que debería intentar salir de ese debate ideologizado y extremista, ¿no es cierto? Y poner por delante la necesidad de soluciones que tiene la gente, Así es. ¿no? Yo creo que eh, por ejemplo, cuando comentamos del triunfo de López Aliaga, algunos piensan que el gran gancho de López Aliaga es precisamente ese discurso extremista. Y creo que puede ser cierto en algunos sectores, más de Sí, sectores medios y altos, pero López Aliaga no ha ganado la municipalidad de Lima con esos votos solamente, ¿no? Él ha así tenido que es. tener buenos desempeños en el conjunto de Lima. Y en el conjunto de Lima me parece que lo que prima es la percepción de que él es un gerente y que puede ser eficaz en la solución de los problemas, que él tiene experiencia en el sector privado, que le va a permitir tener soluciones prácticas, ¿no? Que va a poder conseguir dinero, que va a poder conseguir inversión. Creo que eso es lo que jala más y no tanto su discurso ideológico, ¿no? Ujú. Entonces, si es que por eso falla en el terreno práctico, en resolver problemas, efectivamente creo que se va a abrir una oportunidad importante para quien ponga eso, un sentido práctico y eficaz para Así solucionar los es. problemas y que el debate ideológico o ideologizado es el que nos aleja precisamente de los problemas de la gente, ¿no? Claro, porque si él centra su desempeño en una lógica, digamos, de confrontar con el Ejecutivo, satisfacerá, digamos, a sus votantes en algunos distritos que ya tienen los problemas resueltos de agua y seguridad y que la verdad lo que les interesa es sacar solo al presidente. Pero la otra gente le va a decir, ya, tú dijiste agua en los cerros. ¿Para cuándo? O sea, agua en los cerros. Tú dijiste las 10.000 motos, que yo no voy a tener problema de seguridad. ¿Dónde está? O sea, digamos, esos son los problemas. Tú tienes razón en eso, ¿no? Efectivamente. Pero igual, siendo así, es Lima, ¿no? Hay una Exacto. particularidad de que ese sector está ganando en Lima, no en otras regiones, y no está ganando contundentemente, está ganando frente a otro como Urresti, que no difería mucho tampoco en su planteamiento, porque hablaba de seguridad, hablaba de lo mismo, sino que, Exacto. claro, mira, apenitas el otro le ganó por lo que tú bien mencionas. Para terminar, Martín, agradeciéndome muchísimo por tu generosa participación esta mañana y tu tiempo. Entonces, ¿qué prevés va a pasar tú en el, digamos, digamos, en el cortísimo plazo, ¿no? Ayer veía unas declaraciones de Ed Málaga que decía que la vacancia puede darse de aquí a una semana, después de semana de representación, esto va a encaminarse. ¿Qué pasaría si eso se produce antes de que inclusive llegue la misión de la OEA? Inclusive están por censurar al ministro Landa, que ha tenido mucho que ver con la OEA. Es decir, ¿qué crees que va a venir? ¿No? O sea, va a primar esto que tú has dicho, este equilibrio mediocre,
digamos, de espaldas a la gente, pero que a ellos les permite manejarse en sus términos, o va a pasar otra cosa? ¿Cómo ves? Bueno, sí, las cosas siempre tienen un grado de imprevisibilidad muy grande, ¿no? Pero yo creo que suena como muy riesgoso tomar decisiones dramáticas cuando está por venir una misión internacional, ¿no? Y en donde algunos sectores de oposición están diciendo, algunos, ¿no es cierto? Ya están diciendo, oigan, más bien hay que aprovechar para denunciar al presidente y hacerle ver todas las tropelías que está cometiendo, ¿no? Y entonces aprovechar esa oportunidad y no más bien adelantarse en tomar decisiones tan drásticas cuando estamos bajo la mira, ¿no es cierto?, de otros estados, ¿no? Yo creo que podría desinflar un poco ese entusiasmo de los 86 votos que supuestamente están a punto de conseguir, ¿no? Ujú. Sí, pues, y vamos a ver, y el gobierno tampoco que crea que este es, o sea, digamos, la OEA no va a venir a gobernar por él, o sea, digamos, puede librarse un tiempo de este apremio, pero si no gobierna, como tú bien has dicho, ya van a ser otros los que van a empezar a pedir que se vaya, que no son los que ahora lo están acompañando, que son inclusive los que ahora lo están acompañando probablemente si la anexión se mantiene, ¿no? Pues Martín, muchas gracias por haber conversado con nosotros, siempre es un gusto tenerte en el programa, tus ideas son siempre bien recibidas y nos ayudan a abrir un poquito más el panorama. Un fuerte abrazo, Muchas muchísimas gracias. gracias. ¿Ah?